Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí, les agradezco que me acompañen y los invito a que escuchen esta entrevista con Héctor Castañón. Él es un activista, es un académico y es el coordinador de una agrupación denominada Espacio Común, que intenta aglutinar los esfuerzos de la sociedad civil para que a través de redes ciudadanas podamos transformar las realidades para tener un mejor Estado, más inclusivo, más justo. Los invito a que me acompañen en esta entrevista. Comenzamos. Espacio Común es mucho más que una red. Es un movimiento que une a organizaciones, colectivos, academia y ciudadanos comprometidos con transformar Jalisco en un lugar más justo, sostenible e inclusivo. Entre sus iniciativas más destacadas están los 10 Objetivos de Jalisco, un llamado a la acción para erradicar problemas clave como las desapariciones, garantizar acceso a la educación, el agua y la vivienda, proteger el medio ambiente y erradicar la impunidad y corrupción. Estos objetivos no solo representan compromisos compartidos, sino una guía para construir un Estado con derechos garantizados para todos. En esta conversación también reflexionaremos sobre el papel de la sociedad civil en la historia reciente de Jalisco, cómo Espacio Común ha evolucionado y cuáles son sus apuestas estratégicas para este año. Para profundizar en este esfuerzo, nos acompañan Héctor Castañón, licenciado en Administración por el ITESO y doctor en Ciencias Sociales, y Paola Flores, secretaria técnica de Espacio Común. Juntos nos hablarán del impacto de esta iniciativa y de los retos para consolidarla como parte de las políticas públicas del Estado. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, y le agradezco mucho a Héctor Castañón que nos acompañe en este espacio. Lamentablemente no pudo estar con nosotros Paola, pero vamos a platicar profundamente sobre el tema con Héctor. Bienvenido, Héctor. Gracias, Jonathan. Un gusto estar aquí. Gracias por el espacio. Oye, Héctor, Espacio Común aglutina, según tengo entendido, más de 50 desde organismos, activistas, académicos, asociaciones de la sociedad civil, ¿correcto? Así es. Y este esfuerzo intenta articularse de una manera ordenada, ¿no?, para que todas las voces, el coro de voces en el Estado, puedan hacer reclamos muy puntuales, que son los 10 objetivos que mencionaba la cápsula. Sin embargo, Héctor, me gustaría antes preguntarte, vamos a hablar mucho de sociedad civil en esta entrevista. ¿Qué entendemos por sociedad civil? ¿Quién es la sociedad civil? ¿Y qué función tiene, Héctor? Sí, mira, está muy ligada a la idea de ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía, la idea principal es que son sujetos de derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, digamos que la sociedad civil, comprende esta noción en colectivo de ciudadanía cuando nos organizamos para exigir derechos o actuar coordinadamente para ejercer nuestras obligaciones, ¿no? Hablamos de ser buenos ciudadanos, ciudadanas, tomando acciones en favor del medio ambiente, en favor del desarrollo social, etc. Entonces, la sociedad civil es esta idea de los y las ciudadanas organizadas para el ejercicio de sus derechos y para emprender acciones positivas para la sociedad. ¿Un político puede ser sociedad civil? Mira, es importante, los derechos y obligaciones difieren del servidor público en términos de la responsabilidad que tienen, ¿no? Los servidores públicos tienen un primer mandato, que es el primer artículo de la Constitución, que es servir para garantizar derechos. Entonces, serían la contraparte de una exigencia de derechos. A quien le exigimos derecho es al Estado, y el Estado tiene la obligación de garantizarlos. Entonces, en ese sentido, cuando deja sus funciones, el servidor público mantiene sus derechos de ciudadanía. Sin embargo,
sí encontramos esta dualidad entre sociedad civil que reclama derechos y el servicio público obligado a garantizar y a tutelar derechos. Claro. Oye, yo he leído y en discusiones a menudo escucho que hubo una especie de época dorada de la sociedad civil en Jalisco, ¿no? No sé si coincidas, pero hablan, por ejemplo, de un gran logro en su momento, oponerse a la Vía Express, ¿no? Ahí en Avenida Inglaterra, una propuesta del gobernador Emilio González Márquez, y hablaban de colectivos como Ciudad para Todos, Colectivo Ecologista de Jalisco, y de allí salen algunos activistas que hoy están ejerciendo el poder, bueno, desde hace más de 6 años ejercen el poder: Patricia Martínez, Mario Silva, Jesús Soto, ¿no? Pero me gustaría un poco preguntarte, Héctor, ¿cómo describirías, ¿no?, la historia reciente de la sociedad civil, sus fortalezas, sus debilidades, sus traiciones, claro, si es que las hay, ¿no? ¿Y cuál es el estado actual de la sociedad civil en Jalisco? Ese músculo que, por lo que dices al principio, es fundamental para exigir y ejercer nuestros derechos. Así es. Sí, mira, Jalisco históricamente ha jugado un papel muy importante de contrapeso al centralismo. Y lo vemos a lo largo de la historia, ¿no? Desde la Reforma, todo el tema de la Guerra de los Cristeros, hasta el otro extremo, que son los movimientos por los derechos de la diversidad sexual. O sea, Guadalajara ha jugado un papel muy importante en la historia como contrapeso al centralismo, y eso explica una buena parte de la historia de movimientos sociales aquí en Jalisco, ¿no? Pero ciertamente podemos identificar un nuevo punto de inicio en una nueva oleada, una siguiente generación de movimientos en el 2004 con la vía recreativa, cuando nos abre un enorme horizonte de la posibilidad de vivir distinto en la ciudad, de movernos distinto, de disfrutar el espacio público, de conectar el oriente con el poniente, justo de integrarnos más como una sociedad. Eso inspiró a muchos de nosotros, de nosotras, a decir, más allá de cerrar una vía el domingo, hagamos paseos, ¿no? Empezaron ahí los paseos nocturnos, quizá alrededor de 2007, para decir, esto no solamente es una cuestión de una calle, no solamente es una cuestión de un día. Podemos imaginar la movilidad ciclista y una forma distinta de convivir en el espacio público a través de la movilidad no motorizada. Y se van formando colectivos como Ciudad para Todos, después GDL en Bici, mucho a partir de reacción a la política urbana que se tenía en ese momento de privilegiar la infraestructura para el auto en lugar de privilegiar la infraestructura para el transporte público o la movilidad no motorizada. Entonces, esto que mencionas de la Vía Express fue un punto culminante en toda esta evolución, en donde para financiar una campaña presidencial de Emilio González lanza una gran obra de infraestructura que se beneficia del tráfico para que exista un mercado dispuesto a pagar una cuota para moverse por la ciudad de manera más rápida, ¿no? Claro. Sacrificando uno de los espacios públicos con mayor potencial, que era el derecho de vía de Avenida Inglaterra, que atravesaba la ciudad y era un eje que podía también conectar el oriente con el poniente. Entonces, el hecho del sitio sobre Avenida Inglaterra abrió todo un debate sobre cómo utilizar los derechos de vía, las zonas federales y un parque lineal que conectara. Entonces ahí es donde culminó este esfuerzo, que sumó organismos empresariales que vieron la conveniencia de pensar en una ciudad distinta que generara mucho mayor valor que una obra de infraestructura de esa naturaleza, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿y qué pasa con la sociedad civil a partir del sexenio pasado, quizá un poco incluso el de Aristóteles, ¿no? Cuando se incorporan, al menos en el pasado, a estos activistas, ¿y cuál es el estado actual de la sociedad civil? Es decir, ¿podrías decir que está en un momento como de reagrupación? ¿Se desmovilizaron durante el sexenio pasado? Porque yo, digamos, mi percepción, eso me gustaría que tú lo confirmaras, mi percepción es que prácticamente en el día de hoy los discursos hegemónicos son de o un partido en el poder federal o un partido en el poder local, ¿no? Así es.
Mira, cobraron tanta visibilidad estos movimientos, sobre todo alrededor de los temas de ciudad, que se convirtieron en actores políticos, ¿no? En parte de la clase política, aunque fueran desde la sociedad civil, pero eran muy centrados en personas, en liderazgos, digamos, carismáticos, muy claramente identificables, y ellos fueron invitados, ¿no? Algunos dirán cooptados por el gobierno para decir, nosotros somos el movimiento ciudadano. Entonces, ya no existe movimiento ciudadano, nosotros abarcamos el movimiento ciudadano. Claro. Se llevaron estos liderazgos y eso realmente transformó la manera de articularse en la sociedad civil, ya no a partir de estos liderazgos tan visibles. Entonces, digamos que algo que se fue modificando desde entonces es que hoy tenemos una activación social mucho más orgánica, mucho más descentralizada, menos dependiente en figuras, pero ustedes lo notarán, cada que hay un tema, hay alguien de la sociedad que reacciona, ¿no? Aunque sea colectivo, organizado o no, pero eso instaló una cultura política que hoy la vemos en todo el estado y en la ciudad. Ya no es tan fácil en Jalisco imponer un orden, porque en donde quiera que quieras imponer algo, surgen defensores ya sea de derechos animales, de la diversidad, de las discapacidades, del territorio, etc. Entonces, esa fue la principal modificación, que lo hace menos visible, menos protagónico. Sin embargo, ahí está, una cultura política de derechos creciente, que ciertamente hoy es muy difícil que encuentre un espacio mediático, visible, porque el debate está dominado por dos posiciones antagónicas, ¿no? La del movimiento ciudadano o no ser morena, y la de ser morena y ser parte de la 4T y estar en el lado correcto de la historia. Encontrar un nicho de comunicación y un posicionamiento político entre esos dos polos ha sido un reto, y por eso vemos hoy algo de desmovilización, porque cada que uno plantea un reclamo o aplaude un avance, es etiquetado como si está de un lado o de otro. Claro. Entonces, reconfigurar ese espacio es lo que estamos tratando de hacer en Espacio Común para poder tener una voz visible, más objetiva, al margen de estos dos polos, y volver a conectar con la sociedad. Antes de justamente entrar a Espacio en Común y entender qué papel juega en este contexto que estamos dibujando, Héctor, me gustaría un poco preguntarte, pienso, no sé, en la señora ama de casa, en el guardia privado, en el estudiante, ¿no? Escucha a menudo que la sociedad civil, sobre todo en el sexenio pasado a nivel federal, ¿no? La sociedad civil era en realidad un engaño de los conservadores, ¿no? O escucha a nivel local que la sociedad civil, lo acabamos de escuchar recientemente, por ejemplo, nombran al hijo del alcalde de Zapopan procurador ambiental, y la respuesta del gobernador Lemus es parte de un golpeteo, ¿no? Cuando hay 13 colectivos detrás diciendo ahí hay un conflicto de interés, hay nepotismo, ¿no? Entonces, mi pregunta, Héctor, es, como ciudadano promedio, no puedo ser inocente y pensar que no podría haber una agrupación con intereses políticos y que podría también no haberla. ¿Cómo distingo cuando hay un reclamo legítimo y cuando hay un interés más allá de una exigencia de un derecho? Es decir, ¿cómo puedo yo como ciudadano, digamos, que tengo que estudiar, que tengo que trabajar, que tengo que hacer la comida, ¿no? De pronto distinguir en la laraca mediática en dónde está quien realmente reclama un derecho y quien realmente está llevando agua a su molino, Héctor? Así es. Sí, todas y todos estamos afectados por los problemas más graves de Jalisco, ¿no? El miedo a la desaparición, el miedo a la violencia, la calidad del aire, la escasez de agua. Es decir, el nivel de problemas que tenemos en Jalisco ya nos afectan a todos y todos. Sí. Y ciertamente, como dices, uno de los principales retos para la participación es el tiempo, ¿no? Tenemos una pobreza de tiempo porque nuestros días quisiéramos que duraran 36 horas, ¿no? Entonces, la gente piensa que quien se dedica a esto, pues es porque es pagado, porque de otra forma, ¿cómo participas? Y el día a día se lo lleva, ¿no? Sin embargo, algo que es bien importante, y por eso tener esta perspectiva histórica es valioso, porque hay organizaciones, ya en Jalisco podemos identificar organizaciones que han demostrado un interés sostenido en ciertos temas. Sí. El Colectivo Ecologista Jalisco, ¿no? Más allá de trienios, más allá de que algunos de sus integrantes visibles se han ido a gobierno, lo que sea,
ha mantenido históricamente y con mucha evidencia un interés específico en cuidar el medio ambiente. IMDEC, por ejemplo, lleva 60 años haciendo educación popular, defendiendo el territorio, trabajando con comunidades. Jalisco, ¿cómo vamos?, por ejemplo, lleva 12 años observando y poniendo lo que la gente le importa. En fin, hay varias organizaciones también muy enfocadas al desarrollo social y a la inclusión, que a través del tiempo y a través de los sexenios han mantenido un mismo posicionamiento basado en derechos. Lo que creemos que es muy importante es que la gente conozca sus derechos y sepa que es el primer mandato que tienen los gobiernos. De manera que cuando uno reclama derechos, está más allá de un posicionamiento, ¿no? Un posicionamiento político, está enfocado en hacer que se cumplan las reglas del juego bajo las que jugamos todos, que están en la Constitución. Entonces, claro, reclamar derechos es una posición, digamos, justa, basada en un marco jurídico, ¿no? Que es la Constitución que lo sustenta, y ese es un poco por donde nos queremos, claro, ir. Una idea de sociedad feliz, una idea de sociedad próspera, una idea de sociedad de bienestar, pues son constructos distintos, pero los derechos, esos sí son el campo de juego donde tenemos que desenvolvernos, ¿no? Oye, Héctor, la verdad es que me gustó mucho la idea cuando conocí Espacio Común, y un poco la concepción de lo que es Espacio Común en este contexto que comentamos. Y explícame un poco qué papel juega entonces, ¿no?, esta agrupación, cómo surge, ¿no?, y cuál es su objetivo, ¿no? Digamos, entiendo que es una especie de agrupación paraguas. Así es. Sí, mira, justo el primer nombre de Espacio Común se convocó a una primera reunión como entre dos polos, ¿no?, por la dificultad de encontrar el espacio de comunicación entre dos polos, por la dificultad de colocar un dato, una cifra, un posicionamiento que no fuera criticado avasalladoramente por alguna de los dos lados, ¿no? A nivel local, con Enrique Alfaro, hay quienes quieren que le vaya mal a Jalisco, ajá, porque critican lo que hacemos. Eso era la sociedad civil, ¿no? Entonces, ajá, ahí hay una acción desmovilizadora, ¿no? Y que trata de minar la credibilidad de la sociedad civil. Para nosotros, para la 4T, éramos intermediarios. No tendría que haber nada entre el pueblo y el gobernante. Entonces, claro, la sociedad civil era un intermediario y lo quitó de recibir beneficios, lo quitó de roles bien importantes que haber desarrollado en el tiempo. Entonces, nos unimos para hacer un diagnóstico común, compartir los retos que nos dimos cuenta que eran muy similares y que nuestras causas estaban muy interconectadas, ¿no? El tema de la violencia tenía que ver con un tema de rezago en desarrollo social, tenía que ver con un tema de cómo se estaban afectando los territorios, ¿no?, por los cambios climáticos, por la depredación ambiental. Entonces, nos reconocimos en un espacio en donde había una gran posibilidad de hacer sinergias y donde compartíamos una problemática causada por estructuras comunes. Entonces dijimos, bueno, ciertamente compartimos eso, aunque uno esté en una lucha de desaparición forzada y otro esté en temas de educación, hay muchas coincidencias y muchas barreras que hay que superar en conjunto. Y ahí es cuando cobra sentido Espacio Común y nos empezamos a organizar para emprender acciones en conjunto. Por ejemplo, ¿qué organismos, qué personajes están allí? Y entiendo entonces el diagnóstico y la necesidad que ustedes detectan es necesitamos articularnos de manera conjunta. Así es. ¿No? Es decir, no cada quien cuando... ¿no? Así es. ¿Y quiénes, por ejemplo, la integran? Algunos nombres que me puedas... Mira, por ejemplo, Espacio Común parte de una asamblea general que es lo llamamos el Círculo Común. Ajá. Y del Círculo Común se desprenden hasta ahora 4 círculos temáticos. Ajá. El primero es un problema que nos duele mucho y que nos preocupa porque está cada vez más cerca de nuestros hogares, que es el de la desaparición forzada, ¿no? Y ahí, digamos, quien ha liderado esta articulación es CEPAD, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que trabaja con colectivos de familias que buscan. Es parte del Consejo del Comité Ciudadano del Consejo Estatal de la Comisión Estatal de Búsqueda. Sí. Y desde ahí es que
construye propuestas y planteamientos para atender el problema de desaparición forzada en una vinculación formal con gobiernos. Pero en Espacio Común participan tanto CEPAD como familias, representantes de colectivos de familias buscadoras, y esa la colocamos como agenda prioritaria, ¿no? Como uno de los principales temas en materia de seguridad y como una de las expresiones más claras en cuestión de impunidad, ¿no? Y del riesgo que vivimos, ¿no? La amenaza más grande que nos puede pasar, más allá de que nos roben una autoparte, más allá de que nos roben los bienes, más allá de que nos lesionen, que nos desaparezcan, es el miedo más grande. En un siguiente círculo temático tiene que ver con desigualdades, ¿no? Sabemos que gran parte de los problemas, o la raíz de muchos de los problemas, está la desigualdad, que no nos permite un acceso a los derechos básicos como salud, como educación, como cuidados. Entonces, el grupo de desigualdades está muy liderado por la red de Jalisco Educado, porque sabemos que en las escuelas, y lo vimos en la pandemia, más allá de la educación, son espacios de formación social, de contención social, de un servicio básico relacionado con la nutrición, relacionado con la prevención de la violencia, con la prevención de las adicciones, con la seguridad, etc. Entonces, ahí vemos cómo se pueden empezar a reducir las desigualdades a partir de la atención de los grupos infantiles, menores, y crear una nueva sociedad ahí, ¿no? El siguiente grupo... ¿Quién lidera este de desigualdades? Jalisco Educado. Jalisco ¿no? Educado. Y muchas otras organizaciones. Corporativa de Fundaciones ha sido parte de las discusiones, y hay muchos colectivos dentro de Corporativa de Fundaciones que han sido parte de las discusiones. Otro círculo temático tiene que ver con la crisis ambiental. Y ahí una referencia clara que ha participado muy activamente es el colectivo ecologista Jalisco y la Red Catarina Climática, que la Red Catarina Climática, digamos, es una organización que estabiliza de alguna manera toda esta activación que han tenido los jóvenes a partir del movimiento de Greta Thunberg, ¿no? De los Viernes por el Futuro, ¿no? Y el cuarto grupo temático tiene que ver con la participación y la democracia. Ahí hay muchos colectivos que han trabajado mucho el tema de transparencia, de acceso a la información y de rendición de cuentas, ¿no? Y hay pues varios académicos sobre todo, ¿no? Que están Oye, y por ejemplo, ¿cuál es un poco la lógica que siguen si de pronto hay un posicionamiento con relación a desaparecidos? ¿Implica que todos abordan el tema o solamente a quienes les corresponde? ¿O cómo funciona la comunicación? ¿Cómo la van a organizar? Sí, bajo este principio de que cuando nos tocan a una nos tocan a todas, el reconocimiento de por qué tú estás en esta causa y no en mi causa, el reconocimiento de que las causas están interconectadas y que los derechos son indisociables e indivisibles, respaldamos los posicionamientos y le damos cuerpo, ¿no? Como sociedad civil a los reclamos de cualquiera de las posiciones, ¿no? Entonces, precisamente a partir de la confianza, de la trayectoria y de las evidencias que ponen sobre la mesa, es que se construyen las sinergias, ¿no? Claro. Entonces, con eso justo queremos evitar la fragmentación que buscan muchos gobiernos hacer, ¿no? Dividir para conquistar. Entonces, aquí la opción es... La alternativa ha sido unirnos y respaldar las luchas comunes. Y digamos que este trabajo lo quieren hacer en este sexenio, en estos trienios, 2 trienios que vienen. Sí, mira, el primer ejercicio que hicimos fue para incidir en el presupuesto público. Pero lo que hemos estado haciendo en los últimos meses es preparar las bases para participar en el proceso de consulta del Plan Estatal de Desarrollo. Si te parece, Héctor, vamos a una breve pausa y regresamos en el siguiente bloque para que abunde sobre justamente esta idea de incidir en el Plan Estatal de Desarrollo por parte de Espacio en Común. ¿Te parece? Me parece. Sí. Estamos hablando con Héctor Castañón, coordinador de Espacio en Común. Vamos a una breve pausa y regresamos aquí en Perspectivas. Gracias por seguir acompañándonos en este programa de Perspectivas. Platico con Héctor Castañón, él es coordinador de la agrupación Espacio Común.
que comentábamos en el bloque anterior, es una agrupación que aglutina a una serie de organismos de la sociedad civil, de activistas, de académicos, de ciudadanos interesados en exigir y en ejercer nuestros derechos como ciudadanos más allá de los partidos políticos y más allá de los polos que existen en este momento, en donde si no eres morenista o eres conservador o eres de Movimiento Ciudadano, y la idea es plantear un espacio para la sociedad civil a través de Espacio en Común. Y me platicabas, Héctor, en el bloque anterior, que uno de los grandes objetivos, bueno, antes quiero poner un pequeño marco, que es muy importante el trabajo que van a hacer ustedes, Héctor, la labor desde un ámbito que no es el interés político, el interés económico, especulativo, que ya existe y que de eso tenemos suficiente en nuestro estado, ¿no? Y este sexenio, me decías, uno de sus objetivos es incidir en el Plan Estatal de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Estatal de Desarrollo y por qué eso sería importante, Héctor? En principio, de acuerdo con la ley de planeación, el Plan Estatal de Desarrollo establece la visión, las estrategias y las acciones que va a emprender el gobierno, el nuevo gobierno, a lo largo de los 6 años. Ese plan tendría que ser la base de los presupuestos, y los presupuestos, digamos, tienen un carácter de ley casi obligatorio que se tienen que cumplir. Entonces, lo que dice la ley es que los gobiernos tienen que poner su plan, ¿no? Escribir su plan en un proceso participativo, ¿no? Y del plan se van a desprender las acciones y los presupuestos que va a emprender el gobierno en su sexenio. O sea, literal, lo que va a pasar en Jalisco en 6 años. Exacto. El problema es que hay una muy baja cultura de planeación. Ajá. Entonces los planes se han convertido en un discurso que complace a todos y todas, pero donde se definen objetivos muy vagos. Y muchas veces en el plan se ponen los compromisos que el gobierno cree que son importantes, selectivamente dándole la vuelta a los temas que son más difíciles de resolver, pero son los que más nos duelen. ¿Cuál es la fecha límite para que esté listo ese plan? Son 6 meses a partir del inicio de la gestión, que inició el 1 de diciembre. Ahorita debería estar elaborándolo. Está próximo a salir, y por eso es muy oportuno este programa. Está próximo a salir la convocatoria de la consulta pública, ¿no? Que por un espacio de 2 meses nos da la posibilidad a cualquier ciudadana de ir y participar en el diagnóstico y en las propuestas de acción, ¿no? Entonces, ustedes van a ver convocatorias distintas. Es importante, en la medida de lo posible, acudir, y sobre todo bien conscientes de que la participación es un derecho y de lo que pueden exigir en términos de salud, de vivienda, de medio ambiente, es un derecho que los gobiernos están constitucionalmente obligados a cumplir. Entonces, no sientan que van a pedir favores, van a ejercer un derecho como ciudadanos y a reclamar derechos, ¿no? Claro. Y de pronto nos tocará hacer nuestra parte, pero ese es un tema. Sí. Oye, y Héctor, me pregunto, con tantas agrupaciones, ¿no fue difícil alinear tantas voces? Digamos, además con intereses sí que se tocan en algún punto, pero distintos. Sí, mira, aquí la coincidencia, vivimos en una ciudad muy amplia y diversa, ¿no? Y para convivir tenemos que valorar y reconocer la diversidad. Entonces, sabemos que no podemos hacer todos, todo el tiempo. Entonces, tenemos que, digamos, repartirnos. Y lo que identificamos es que sí hay como problemas comunes, estructuras comunes, y que si nos cargamos todo el presupuesto de un lado, vamos a descobijar algunas otras partes. Claro. Entonces hay conciencia de que dependemos unas y unos de otros, ¿no? Y otras. Claro. Entonces, lo que nos propusimos es justamente, lo primero que hay que asegurar es que los objetivos o las causas que más importantes nos parecen estén reflejadas en el plan. Entonces, los espacios de consulta de pronto dicen, a ver, vamos a consultar a los grupos ambientales, vamos a consultar a los grupos sociales. Entonces, hoy ya sabemos
cuáles son las cosas que queremos empujar en conjunto y que queremos ver reflejadas. Sí. Por ejemplo, el Plan Estatal de Desarrollo actual tiene 33 objetivos. Nosotros estamos planteando 10 en los que somos comunes, ¿no? El plan podrá tener muchos más, pero queremos que estén incluidos los que se relacionan con nuestros principales derechos, los derechos que necesitamos cada día, ¿no? Claro, fíjate, de esos 10 objetivos que ustedes plantean, que entiendo es como ya, es en donde se pusieron de acuerdo todos, ¿verdad? Que van a impulsar. En la mañana que yo los leía, ¿no? Hacía yo una especie de ejercicio y decía, bueno, imagínate un estado, voy a enumerar los objetivos, ¿no? Imagínate un estado en donde tú salgas a la calle y nadie desaparezca, ¿no? No pueda ser desaparecido, en donde puedas ir a la escuela y tengas alimentación saludable, tengas buena educación, en donde tu agua en tu casa no salga terrosa, que tenga calidad, que sea realmente potable, ¿no? En donde puedas acudir a cualquier institución médica pública y así tengas un padecimiento desde un catarro hasta algo más grave, la institución te atienda, ¿no? En donde también puedas tú caminar, ir al bosque y saber que no hay peligro de que le vayan a poner una alberca o un fraccionamiento y se respeten las áreas naturales, en donde la basura realmente la separemos y se aprovechemos y no estemos llenando las calles, ¿no? de basura y haciendo pues todo un impacto con ese tema, en donde tú puedas solicitar un crédito y con el 30% de tu salario máximo tú puedas pagar ese crédito y tener una casa, así tengas 25, 30 o 40 años, ¿no? O sea, el derecho a la vivienda, no desaparición, y en donde, pues, si tú tienes un problema legal, realmente se pueda resolver en el Poder Judicial y no pasen 10 años y no pase nada o seas víctima de una injusticia, ¿no? Esos 10 objetivos, Héctor, que me parecen muy valiosos, ¿cómo van a medir que se alcancen o que se llegue a un parámetro satisfactorio, ¿no? O que se está avanzando o no a lo largo de este sexenio, Héctor? De acuerdo. No, me parece muy interesante porque cuando estabas hablando de la visión del Estado, pareciera un sueño. Sí, es que es utópico. Ajá, pero justo ya nos hicimos la idea, desafortunadamente, que eso no es posible cuando eso es lo que está en la Constitución y cuando ese sueño es un derecho, ¿no? Y es la obligación de los gobiernos de privilegiar la realización de este sueño, aunque parezca utópico, ¿no? Pero ya nos acostumbramos a que nos dan lo que nos quieran dar, pues, ¿no? A que no nos merecemos más que esto. Jalisco es la cuarta economía nacional. Sin embargo, ocupa el lugar número 25 en salarios pagados. O sea, no corresponde ni el nivel de desarrollo social, ni el nivel de contribución, ni el nivel salarial con el tamaño de nuestra economía. En Jalisco podemos aspirar a mucho más, ¿no? Entonces, esa es una primera reflexión. Sí vivimos en un estado en donde podríamos tener mucho más y ciertamente desde lo local hay mucho que se puede hacer. Entonces, no es un sueño, es un derecho que podemos reclamar. Eso es como el primer tema, ¿no? Con respecto a lo que decías de la posibilidad de articularse y de incidir, ¿no? en la planeación. Bueno, pues esto tendría que ser la visión del Plan Estatal de Desarrollo, ¿no? Y pues bueno, yo creo que si nosotros logramos identificar estos 5 grupos de objetivos, ¿no? Unos que tienen que ver con seguridad para no desaparecer, para si somos diferentes, si somos de un origen étnico particular o si somos de un género particular, que eso no nos ponga en riesgo, ¿no? Si vemos nuestra cuestión ambiental, somos de los primeros lugares en deforestación, de los primeros lugares en incendios forestales, de los primeros lugares en contaminación del aire y del agua. Los indicadores de desarrollo social de pobreza extrema no se han movido en los últimos 10 años. Seguimos creciendo, seguimos atrayendo inversión, pero no dejamos de ser pobres, de tener los pobres extremos de antes. Todo esto lo hemos medido con información oficial. Hemos hecho un trabajo en donde nos echamos un clavado a las mediciones oficiales del MIDE, que ha hecho un trabajo muy valioso, y tenemos indicadores del 2015 al 2024. Prácticamente 10 años de indicadores que nos permiten afirmar que en Jalisco hay problemas que no se han superado y que requieren una política específica para realmente llevarnos hacia una mejora. Entonces,
La forma de medirlos, de monitorearlos, no va a ser con nuestro criterio de que, sí, no me gustó esto o me fijé en esto y esto voy a ponerlo como si fuera una descripción del todo, ¿no? Sí. Nos organizamos en grupos temáticos de seguimiento a partir de la información oficial para mostrar si estamos teniendo progreso o no. No buscamos otra cosa más que avanzar en estos temas que nos preocupan como sociedad, Claro. ¿no? Si nosotros hiciéramos, si le preguntáramos a la gente, a tu audiencia, ¿cuáles son las 10 cosas que más te preocupan? Esas 10 cosas que más nos preocupan son las que tendrían que estar en el plan de desarrollo y no Claro. que los gobiernos seleccionen aquellas que pueden resolver para que pongan ahí sus objetivos, sus metas y su presupuesto. Claro. Oye, ahora, ¿qué receptividad ves del actual gobierno estatal y los gobiernos municipales, que además a nivel local son pues, de movimiento ciudadano mayormente, ¿no? A diferencia del sexenio pasado o el antepasado o de otro momento? Mira, hay buena interlocución y disposición porque tanto los alcaldes como el gobernador pues saben que necesitan el respaldo de la gente, ¿no? Entonces, en principio, en el discurso hay apertura. Sin embargo, hay temas que nos preocupan y hay signos de preocupación que nos invitan a decir, a ver, no nos quedemos con una buena plática, ¿no? Tal como te decía, hay indicadores que han venido o, digamos, descendiendo. O sea, estamos peor que hace 6 años. En otros estamos igual que hace 6 años y hay unos pocos en los que se han mejorado y es donde se centra la atención, donde quieren llamar la atención, pero nosotros queremos llamar la atención en aquellos pendientes. Ahí es donde, si revisamos la trayectoria de los actuales representantes o gobernantes, pues hay muchas preocupaciones en materia ambiental, ¿no? Si vemos lo que ha ocurrido en Zapopan, si vemos lo que ocurre en Guadalajara, no necesariamente nos indica que vamos por buen camino, ¿no? Ya deberíamos desde ahora ver una tendencia favorable por las gestiones locales que hemos tenido y no la estamos viendo. Seguimos viendo invasiones a las áreas verdes, seguimos viendo contaminación, seguimos viendo niveles de pobreza persistentes. No hemos visto con claridad una política transformadora, ¿no? Y eso es importante. Parece que tendremos continuidad y eso, los números indican que la continuidad no nos favorece, ¿no? Claro. Eso es por un lado. Y por el otro, sabemos que hay grupos de presión muy fuerte, ¿no? Estos gobiernos vienen de cúpulas empresariales, ¿no? Son gobiernos que su origen es la Coparmex y el grupo político más cercano a estos gobernantes pues son empresarios y con quienes cenan, con quienes pasan el tiempo, pues tienen una lógica que no necesariamente es la que debe de imperar en el servicio público. Hay un sector privado, hay un sector público, cada uno tiene sus objetivos y propósitos. ¿Cuál es esa lógica? La lógica del sector público es garantizar derechos, Sí. ¿no? ¿Y la de manera progresista. Y la lógica del sector económico es hacer negocio y la generación de riqueza, ¿no? ¿Pero riqueza para quién? Exacto. El papel del sector público es garantizar derechos a través de los recursos y de la riqueza que se genera como sociedad. Entonces, la cuestión de impuestos, la cuestión regulatoria incide en el sector público, en el sector privado, porque no podemos seguir creciendo a costa de nuestro medio ambiente, no podemos seguir creciendo a costa del desarrollo social, ¿no? Y a costa de nuestra democracia. Entonces, el interés privado debe someterse al interés público y ese es el rol del gobierno. Cuando hay tanta cercanía, hay un riesgo de que se privilegien las decisiones y las políticas en favor de un sector con la justificación de que para crear bienestar hay que hacer negocio. No, para crear bienestar hay que garantizar derechos. Un medio para garantizar derechos es la generación de riqueza que hace el sector privado. ¿No es cierto entonces eso de que si a las empresas les va bien, hay empleo, hay salarios, hay consumo, hay bienes, hay servicios, hay todo? Mira, ese es un discurso que hay que revisar, porque justamente el sector privado dice, tú dame a mí y yo multiplico. Pero lo que hemos visto en el mundo es que eso no se multiplica, eso se acumula. Y vemos un crecimiento de las riquezas impresionantes y no vemos que se resuelvan problemas persistentes de pobreza y de marginación. Por eso te decía hace un momento, Jalisco es la cuarta economía, el lugar 4 en ingresos y el 25 en pago de salarios. Esa brecha de 20 lugares se está acumulando y en un alguien lugar. se está quedando con esa diferencia, ¿no? En México,
el 70% de los ingresos de las empresas van a acumulación de capital y el 30% a la fuerza laboral. En otros países desarrollados, esta proporción es a la inversa, ¿no? El 30% va para el capital para seguir reproduciéndose y el 70% se reparte entre quienes generan esa riqueza. Entonces, cuando un empresario dice, dame incentivos a mí, dame subsidios para yo generar empleos, lo que está diciendo es 70% de eso que me vas a dar me lo voy a quedar yo y solo voy a repartir el 30%. Entonces, es un discurso que no ha cumplido su promesa, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante justo alinear el interés privado al interés público. Pero no la ha cumplido no solo en Jalisco, a nivel global. A nivel global, exactamente. Entonces, cuando existe esta cercanía de grupos empresariales, de afinidades, de relaciones, de amistad, hasta familiares, existe el riesgo de que se imponga la lógica privada sobre la lógica pública, y por eso el caso del procurador es tan ilustrativo de ese riesgo. ¿Cómo vamos a dejar en manos de actores que tienen un largo historial en el sector privado lo que son los bienes comunes, lo que son los bienes públicos, lo que son los derechos? Ahí hay algo que es un signo de preocupación, y por eso la sociedad reaccionó de esa manera. No fue una voz, no fue un líder, fueron distintos colectivos en redes sociales. Ustedes lo vieron como esto es un riesgo importante para nuestro medio ambiente. Esta no es la seriedad que requiere los problemas ambientales que tenemos, ¿no? ¿Y qué opinas de la respuesta del gobernador, que él pues intenta desmontar todo este reclamo diciendo, detrás, ojo, siempre hay esa expresión, detrás están los intereses de CAPSA porque los vamos a denunciar por todos los delitos ambientales que cometieron con Laureles y con Matatlán, y no es válido, por tanto, ese reclamo? Mira, lo primero que te diría es, las mismas personas que reclamaban, los mismos grupos que reclamaban el mal desempeño de CAPSA y que exigían un cambio de modelo, son las mismas personas que están criticando el nombramiento del procurador ambiental. Es decir, justo lo que te decía al principio, hay una consistencia en el posicionamiento, entonces no puede argumentar eso. Cualquier análisis básico te diría, las voces que están reclamando este nombramiento han estado apoyando un cambio de modelo en la basura y no están a favor de CAPSA. Son los riesgos de cómo buscan los gobiernos desactivar las voces de oposición, claro, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues sí, te diría que si bien es importante construir una relación armónica y productiva entre la sociedad civil y gobiernos, de pronto el posicionamiento del gobernador nos hizo recordar lo que dijo en su momento Emilio González. Ustedes me eligieron a mí y yo tengo el derecho de tomar las decisiones que yo quiera. Tengo esas facultades y el procurador se queda, a pesar de todos los argumentos que no pudo rebatir en términos de calificación, en términos de que había mejores perfiles, en términos de la relación, no solo de amistad, de compadrazgo, sino de padrinazgo que hay entre el grupo Coparmex, ¿no? Entonces, claro, es importante considerarlo y por eso preocupa. No quiere decir que vaya a ser un mal trabajo, pero, digamos, no es un buen inicio. Claro. Oye, Héctor, quisiera hacerte esta pregunta. Pienso en dos tipos de activistas, ¿no? O sea, pienso en el activista, y dime si estoy siendo demasiado categórico, pero pienso en el activista, ¿no? Que a lo mejor tiene tiempo y tiene dinero, de alguna manera, claro, ¿no? Para poder ir a hacer su activismo y todo. Y pienso en el otro, que a lo mejor exprime un poquito su tiempo para poder, además de trabajar, además de atender a su familia, además de lo que tenga que hacer, hace un poco de activismo, ¿no? Mi pregunta es, tú que los conoces, o sea, ¿cómo se sostiene económicamente la sociedad civil en Jalisco? Es decir, ¿cómo es posible que tengan tiempo para hacer eso? Y después te hago una siguiente pregunta relacionada. Mira, perdón, paréntesis, lo pregunto porque eso es muy común, que la clase política diga, es que hay intereses, es que hay dinero, es que están buscando llevar agüita a su molino, ¿no? Claro, a ver. Mira, digamos, este cambio en la cultura política nos ha dado mucho más activistas locales que defienden su territorio, defienden sus recursos y saben
que las afectaciones impactan directamente a su economía. Entonces vemos activistas como el observatorio que se formó en las colonias del sur del área metropolitana de Guadalajara diciendo, si deforestan allá, me inundo acá. Si deforestan allá, el agua deja de fluir aquí. Claro. Si siguen construyendo casas, me saturan las vialidades. Entonces, no es un privilegio. La participación es, si no cambian y si no toman una decisión diferente, me van a seguir afectando y no voy a tener ni agua, me voy a inundar y voy a tardar más tiempo en mi movilidad. Las decisiones, las peores decisiones que toman los gobiernos se afectan en el territorio y eso afecta en poblaciones y esas poblaciones ya entendieron que tienen derechos y esas poblaciones ya entendieron que el gobierno está obligado a garantizar esos derechos y por eso reclaman. Hay otro sector en donde la sociedad ve que es importante sostener algunas luchas porque nos benefician a todos, ¿no? El bienestar es un bien común, la seguridad es un bien común. Si no estamos seguros, en una ciudad no estamos seguros nadie. Entonces, hay filantropía, y como lo que mencionamos hace rato de corporativo y de fundaciones, la gente dice, es importante que se sostengan esas causas, porque esos vacíos nos cuestan a todos, se sostienen por ahí. La academia, hay muchos académicos y académicas comprometidas que dedican la generación de conocimiento y lo ponen al servicio de mejorar los problemas de la sociedad. Hay empresas que también lo hacen, ¿no? Las empresas pueden ser muy buenos aliados en eso y digamos que últimamente en todo este problema que hemos tenido, de verdad el periodismo, periodistas tan valiosos como los que están aquí en este programa, han sido las únicas voces, ¿no? Y de pronto dicen, ¿dónde están las activistas? ¿Dónde está la sociedad que respalde estos dichos, ¿no? Entonces, en cualquier sector de la sociedad puedes accionar para avanzar a tener un mejor Estado, ¿no? Y garantizar derechos. Entonces, claro, no es privativo de alguien que tiene el privilegio, ¿no? Oye, Héctor, me queda un minuto lamentablemente, pero nada más, coméntame brevemente qué va a pasar el 28 de enero con Espacio en Común. Entiendo que hay una asamblea. Sí, así es. El 28 nos vamos a reunir para mostrar el tablero de indicadores que vamos a seguir, acordar los objetivos que vamos a impulsar, compartir el calendario, si ya existe, de participación para los espacios del Plan Estatal de Desarrollo, y organizarnos para emprender una campaña de comunicación para incidir como sociedad en el impulso de estos 10 objetivos en el Plan Estatal de Desarrollo. Oye, si yo no estoy ni en Espacio en Común, si no soy periodista, si no tengo tiempo además de estar en todo esto, ¿hay alguna manera de que yo como ciudadano pueda apoyar Espacio en Común o apoyar estas causas? ¿O de qué manera yo podría aportar? La idea del espacio común es que sea lo más amplio posible y es de todas y de todos, ¿no? Y el espacio común es aquel donde te conectas con otras y otros, sean vecinos, sean vecinas, para incidir en la mejora de Jalisco. Entonces, la invitación sería, acudan a los espacios de participación, reclamen sus derechos, no están pidiendo favores, no están pidiendo limosna, están haciendo su trabajo para que el gobierno funcione mejor para las personas. Y bueno, también a través de redes sociales, siguiendo sus canales, siguiendo estos programas. Replicando la comunicación. Replicando la comunicación en redes sociales. Estamos en X todavía, como Espacio Común. Nuestro correo es nuestroespaciocomun@gmail para quienes quieran involucrarse. Y pues estaremos tratando de llegar a la mayor audiencia posible a través de esta campaña, justamente para que entre todas y todos conformemos el espacio común, que básicamente los gobiernos es para administrar lo común y lo común es lo que compartimos y lo que nos interesa mejorar. Héctor Castañón, muchas gracias por haberme acompañado. Se viene un sexenio de muchos desafíos, mucha suerte y estaremos pendientes de su trabajo. Gracias, Jonathan. ¿No? Saludos a la audiencia. O de nuestro trabajo y de nuestros derechos más bien, ¿verdad? Gracias también a usted por haberme acompañado. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión de Perspectivas.